Estamos aquí en la delegación de Cataluña, la delegación estatal, que nos hemos participado en la marcha global en Cairo en el 12 de junio. Nos estamos trabajando para valorar todas las acciones que se han hecho. Eh, Esta marcha nació de movimientos sociales, de personas, médicos, abogados, con el objetivo de denunciar la complicidad, la continuidad del genocidio, el bloqueo sobre la Franja de Gaza. Han participado más que 4.000 personas de 80 estados. Desde el primer momento de la llegada a Egipto, los días 10 y 11 y 12, nos hemos encontrado con una situación de represalia, de detenciones, deportaciones. En esos 2 días, más que 200 personas fueron detenidas y deportadas directamente desde el aeropuerto. Las días seguidas nos hemos encontrado con entradas a los hoteles, a los dormitorios, los cafés, restaurantes, también buscando las personas que pueden formar parte de la marcha o no, y también intentando crear una sensación de pánico continua. En el momento que como un grupo hemos decidido junto con todas las delegaciones juntarnos en un campamento turístico privado, en el camino hacia el Ismailía. También nos hemos estado detenidas en diferentes puntos de control de la autopista, divididas en grupos, y después de varias horas, actos violentos y represalias por parte de la autoridad egipcia para evacuar a personas. Aunque nuestros pasaportes fueron confiscados, esta fue la razón principal para quedar ahí. Y aunque el sitio donde íbamos a ir es un sitio donde la zona turística de Al Ismailía, donde la gente normalmente está permitida llegar. La experiencia para nosotros ha servido para puntuar algunos elementos importantes en el contexto del genocidio y el bloqueo a Gaza. El primer y más importante, que nuestro mensaje de solidaridad llegó a Gaza, que hemos recibido muchos mensajes de las personas residentes en la franja de Gaza, apoyando las iniciativas y dando las gracias porque el mundo, las personas siguen luchando, siguen intentando romper el bloqueo y el genocidio. Esta red internacional que se ha podido crear, que por primera vez en muchos, muchos años en la solidaridad por Palestina se ha conseguido una acción global a tan alcance, con la participación de mucha gente, con el respaldo de muchas organizaciones, con movilizaciones locales. Más que 50 estados han salido en el mismo fin de semana que estuvimos en Cairo, más que 80 manifestaciones a nivel del estado que han salido. Este tipo de movilización y a nivel global ha dejado muy claro que el camino de la solidaridad tiene que ser coordinada, que tiene que ser con fuerza y tiene que ser con la participación amplia de la sociedad civil. Nos hemos ido para denunciar la complicidad. Hemos visto que la complicidad viene en diferentes formas. Hemos visto actuaciones del gobierno de Egipto para impedir una manifestación, una marcha pacífica. Hemos visto la actuación de algunas embajadas que han actuado como un portavoz del gobierno de Egipto, informándonos que este es Egipto, sin tomar ningún rol proactivo para proteger los derechos humanos, sin tomar ningún rol proactivo en diferenciar entre alguna persona que puede estar detenida porque ha cometido algún acto dentro de Egipto, ha robado, ha traficado en drogas, o una persona que forma parte de un movimiento pacífico se va para hacer una marcha pacífica y está siendo perseguido y represido con acciones represivas sin que haber llegado a manifestarse ni participar, solo está siendo castigado por la intención. Es muy importante seguir organizando esas acciones, seguir trabajando, pero también es muy importante que los estados y países que pretenden defender los derechos humanos y hablan de valores y principios que lo aplican. En mi caso, a nivel personal, en el momento que yo estuve detenido, sabiendo que fue un centro de detención de la Seguridad Nacional egipta, no es una detención normal, donde normalmente hay procesos de humillantes, hay violaciones de derechos humanos, hay violencia verbal y física.
no he podido encontrar con una visita de la embajada. No vino el embajador, no vino un representante de la embajada y estuve ahí los 25 horas hasta la deportación. Yo entiendo que esos cambios vienen por decisión política, vienen por exteriores, vienen por el gobierno, pero hablar de la diversidad de nuestra sociedad, hablar de los derechos, de los derechos de la ciudadanía, manifestarse, proteger a las personas que forman parte de movimientos internacionales. Hemos visto cómo ha actuado la Embajada de Grecia, algo que realmente nos hubiera gustado encontrar con nuestra propia embajada. Han facilitado un espacio seguro para su delegación puede encontrar y cuando estaban a riesgo de estar detenidas de una manera colectiva, ha actuado de forma proactiva para proteger los derechos de las personas porque partió desde el principio que hay que defender a los derechos humanos, que esas personas no estaban cometiendo nada ilegal por haber querido manifestarse contra el genocidio. La lección que hemos aprendido que tenemos que seguir trabajando, que el genocidio sigue. Durante la guerra, durante los altos de fuegos, el bloqueo no para, el bombardeo no para y nuestra vida sigue igual aquí. Entonces, nosotros también tenemos que seguir apoyando a la causa del pueblo palestino, tenemos que seguir trabajando de una manera conjunta, como hemos hecho con el convoy de Sumud, con la Flotilla de la Libertad. Hemos iniciado un nuevo proceso de coordinación para planificar y organizar la siguiente campaña. No tenemos el lujo de esperar mucho tiempo porque los palestinos están aguantando lo que están aguantando. El objetivo del Estado sionista es realizar procesos de limpieza étnica y matar y quemar a todo lo que mueve en la Franja de Gaza, la colonización total que se está cometiendo en Cisjordania, que tampoco habla de ella. El hecho que nosotros, como mucha gente en el mundo, está actuando es porque los gobiernos no están haciendo el papel que deben hacer para proteger los derechos humanos y para que impedir que siga cometiendo crímenes de guerra y genocidio en Palestina. Hemos visto la semana pasada cómo en la Unión Europea se desplazó la votación sobre el acuerdo de asociación con el Estado sionista, algo que tiene que ser muy lógico después de tantas violaciones y crímenes que se ha cometido. Hemos visto cómo nuestros puertos siguen siendo utilizados para tránsito de armas y materiales que se facilita el uso para que Israel puede mantener cometiendo crímenes y genocidio. Entonces no tenemos otra. Tenemos que seguir organizando, tenemos que seguir coordinando a nivel internacional como la campaña que hemos realizado y en breve vamos a facilitar los datos de las siguientes acciones que se está trabajando a nivel global.